Hoy vamos a comentar tres películas históricas, clásicas, que me han parecido muy buenas, de las mejores que he visto en la historia del cine. Y voy a marcarlas por un ranking de la tercera hasta la primera. También son de etapas diferentes de la historia del cine. Y comenzamos por la tercera, que es Titanic, una película del año 1997. ¿Quién no conoce esta película tan famosa? Una película que recuerdo que en las pantallas se estrenaba por su excesiva duración de 3 horas y cuarto, se hacía en 2 partes para que la gente descansara, cosa que eso ya no se hace. Y esa gran recaudación que hizo para su momento, que fue la película más taquillera de la historia del cine, también la de más presupuesto, hasta aquel momento 200 millones de dólares, que muchas de hoy no alcanzan esa cifra, para contar esa historia que encierra tantas cosas, ¿no? Tantos temas como, aparte de la clase pobre, la clase rica, las envidias de unos, las esperanzas y anhelos de otros, el poder que quiere ejercer el hombre sobre la máquina, en fin, una serie de situaciones que todas se dan en esta maravillosa película de James Cameron. Un hombre que empezó con una película que era de serie B, que era Piraña 2, y luego de repente, después de hacer algunas producciones más interesantes, quiso ser el más grande en la historia del cine. No lo consiguió, pero sí que consiguió dejarnos una película con unas secuencias técnicas verdaderamente fantásticas, que todavía la ves hoy y te llaman la atención esos efectos, sobre todo cuando el iceberg parte este gran transatlántico, o la otra secuencia de amor final entre Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, que precisamente sus carreras empezaron a despuntar a partir de esta película. La secuencia también del barco cuando se parte en 2, en fin, una serie de situaciones que la convierten en una película que cada vez que se ve se disfruta incluso más que antes. El único perito, también vengo a hablar de algunas situaciones que también se hacían para agradar al espectador, que eran un poco redundantes, sobre todo la trama del amor entre ambos, y como Kate Winslet es prometida de un millonario, pues ahí habían algunas cositas, pero en fin, tengo que decir que es una de las mejores películas de la historia del cine. En el ranking número 2 voy a poner una película de 1940, sí, El Gran Dictador, una película de Charles Chaplin, impresionante, una película muy adelantada a su tiempo, al que vendría después, con la primera película hablada del gran Chaplin, y podríamos decir que era una película que cuando la vi me fascinó, sobre todo intentándome situar en la época que este hombre produjo esta película. Una película que empezó a gestarse en el año 37, ya le decían a Chaplin de que tendría problemas en Estados Unidos para estrenar, en países europeos, Inglaterra, Francia, porque estaba gestándose lo que luego ocurriría, la Segunda Guerra Mundial. Tenemos en cuenta de que la película es una parodia, pero no tan parodia, de los grandes dictadores, porque también encierra un mensaje muy grande de la paz, de la igualdad de clases y de la lucha contra el afán del hombre por ser totalitario. Ya estaba en ese momento Mussolini, y la historia de Chaplin en esta película nos contaba cómo un barbero judío queda amnésico después de la Primera Guerra Mundial y va a vivir en el gueto. Ahí se ve toda la pobreza, la tristeza, cómo estaban masacrados. Y por otro lado, el personaje también interpretado por Chaplin era un dictador de un país que se llamaba Tomania. Ahí está la redundancia que él quería aplicar sobre Alemania, y hablaba de este dictador que, en fin, hablaba también con un personaje que estaba basado en Goebbels, en los grandes jefes de la Gestapo y de las SS, que ya empezaban a invadir territorios,
y secuencias antológicas como esta que mueve la bola del mundo y le explota en sus manos el dictador, y el final de la película, cuando Chaplin se pone serio, deja al payaso que había sido hasta ese momento en sus anteriores películas y muy serio ante cámara nos habla del mensaje de paz, del mensaje de igualdad, de trabajo y en contra del afán soberanista, del afán dictatorial y autoritario que se veía venir y que aún en nuestros días pues también podría llegar. Y para terminar, en el ranking número 1 voy a poner la película que cumple ahora 51 años, es de 1968, es La semilla del diablo, de Roman Polanski, un director que me apasiona, un director que todo lo que ha hecho, excepto alguna última película que no me acabo de convencer, ha tenido un sentido del cine fuerte, pavoroso, a veces intrigante, que hace pensar al espectador. Y en esta ocasión pues, fue una película que la produjo, la primera que hizo en Estados Unidos, luego hizo Chinatown, ya no hizo más por el problema que él tiene judicial, que todavía le dura con el país americano, y en esta ocasión nos habla con una Mia Farrow impresionante que le hizo cortarse el pelo a lo chico, que chocaba con la época, una historia que el espectador no sabe realmente, y creo que al final se va sin saberlo, si de verdad ella la ha poseído el diablo y el hijo que va a tener, porque en la cuna de negro nunca se ve la cara del niño, o todo es una ensoñación mental de ella por su instinto de maternidad que no ha conseguido, por una serie de diálogos que hay en la película anteriormente que hablan sobre el ser madre y no llegar a conseguirlo, la fertilidad, y que le provocan como una serie de demencia, y se cree que esa secuencia final, que están todos en la casa recibiendo a que ella vea a su bebé, no sabe si realmente es un funeral o si realmente es el niño del diablo. Película con muchas sugerencias, con una historia realmente aterradora, unos actores como John Cassavetes y la propia Mia Farrow que están verdaderamente impresionantes, y puedo decir que para mí Roman Polanski está siempre como uno de los, si no el director que más me gusta de